Hace 15 años del rescate de Morgan, una orca que encontraron varada en estado crítico en una playa de Holanda. Los expertos pensaron que el mejor hogar para Morgan estaba en Loro Parque, en Tenerife, donde descubrieron que era sorda. Desde entonces, la institución no solo se ha volcado en mimar a Morgan, sino que le ha proporcionado toda la accesibilidad que necesita. Morgan es una orca que se quedó sorda, probablemente por la contaminación acústica de los océanos. Su dura historia es un ejemplo de superación. Apareció en las costas de Holanda, la encontraron prácticamente muerta, o sea, desnutrida, y la llevaron a un parque en Harderwijk, en Holanda. Allí obviamente las instalaciones eran un delfinario, eran bastante pequeñas, y el tiempo en el que estuvo allí pues intentaron encontrar a su familia en el mar, pero fue algo imposible. Cuando Morgan apareció varada en Holanda, Loro Parque tenía la instalación más moderna del mundo para poder albergar orcas. En aquel momento, cuando el gobierno holandés dio que no era posible devolverla a la naturaleza porque no habían encontrado a su familia, las opciones que se barajaban era la eutanasia o mantenerla en un parque ecológico donde hubiera un grupo de orcas. Loro Parque en Tenerife no dudó en acoger a Morgan. Para ellos era un reto introducirla en su grupo de orcas, más aún cuando vieron que Morgan no respondía a los sonidos. Sí creo que los demás animales en su momento se dieron cuenta de que Morgan era sorda. Ellos se comunican a través de sonidos y yo creo que se dieron cuenta que obviamente ella no los oía. Nos dimos cuenta porque muchas veces a la hora de llamarlos, nosotros hacíamos una llamada en el agua. Los demás lo oyen, responden y vienen, y al ver que ella no venía, pues ves cómo la iban a buscar y la traían. Desde el primer momento los entrenadores se dieron cuenta de que Morgan no reaccionaba de igual forma que otros animales, pero no esperaron a tener una confirmación de que estaba sorda. Lo que hicieron fue comenzar a trabajar con señales visuales en todo momento y luego introduciendo un sistema de luces. Inventamos un sistema de luces porque con los demás nos comunicamos con el silbato, pero ella, al ser sorda, obviamente esto no lo va a oír. Entonces hemos instalado alrededor de todas las instalaciones unas luces. Entonces ella entendió que cada vez que utilizábamos la luz era muy bien, final del comportamiento. Cuando la teníamos delante, pues la comunicación era igual que con los demás, con el resto de animales, porque nos comunicamos a través de señales, ¿vale? Cosas visuales, no es por voz. Entonces cuando la tenemos delante, pues igual que los demás. Pero el problema era cuando enviábamos comportamientos a larga distancia. ¿Cómo decirle, muy bien, Morgan? Pues utilizamos el sistema de luces que hemos enseñado también al resto de animales. Durante muchos años, el futuro de Morgan ha estado en manos de los tribunales. Grupos animalistas pidieron su liberación. Finalmente, los jueces dieron la razón a los especialistas que aseguraron que Morgan no podría sobrevivir en libertad. Las orcas son animales que dependen completamente de la acústica, viven en un mundo de sonido y necesitan poder oír perfectamente. Por lo tanto, eso invalidaba ya cualquier posibilidad de volver a Morgan al mar. Es muy probable que hubiera muerto porque no habría sido capaz ni de comunicarse con otras orcas, ni de encontrar alimento para poder sobrevivir, y ni siquiera de poder explorar correctamente el ambiente a su alrededor gracias a su capacidad acústica. Por lo tanto, no creo que hubiera sido más feliz, sin ninguna duda, y lo más probable es que estuviera muerta. 3 meses antes de que se cumpliera el 15 aniversario de su rescate, Morgan recibió el mejor de los regalos. Se convertía en madre por segunda vez. Morgan es un animal muy activo, muy juguetón, pero es cierto que desde que se convirtió en madre, pues su actitud ha cambiado un poco, ¿no? Sigue siendo esa Morgan juguetona, pero con ese instinto maternal, muy protectora. Durante su estancia en Loro Parque, Morgan ha participado en diversos estudios científicos, incluido unos sobre marcadores de bienestar animal. Ahora la relación de Morgan con su cría, el pequeño Teno, está ayudando a saber más sobre la comunicación de las orcas.
ella es una madre muy protectora y es verdad que siempre la tiene bastante cerca, ¿no? Entonces siempre la está vigilando, en el momento en el que se aleja un poquito, pues ya ves que se acerca. Y casualmente el otro día vimos que Teno estaba bastante separado de Morgan y ella tenía un pescado, entonces ella empezó a deshacer ese pescado y de alguna manera ella tuvo que haber emitido algún sonido para llamar a Teno, porque Teno respondió inmediatamente. Vino y le empezó a dar ese pescado a Teno. Entonces sí es posible que emita algún sonido para llamar a Teno. Cuando Morgan sale con el pequeño, la reacción la gente es que se oye. O sea, la gente está encantada y que les encanta poder ver a este pequeño junto a su madre, que es una historia muy bonita. Una historia que habla de segundas oportunidades y de inclusión. Morgan perdió a los suyos en el mar y aquí ha formado una nueva familia con un grupo de orcas que se ha adaptado a su falta de audición. Un ejemplo de que a veces tenemos mucho que aprender de los animales. Pues está claro que Morgan es un gran ejemplo del importante papel que desempeña el Loro Parque como centro moderno de conservación de especies. Así nos vamos. Hasta el sábado que viene. Adiós.